Damos la bienvenida al candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso. Buenos días, Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué piensa usted? Ya Correa lo puso en la segunda vuelta electoral. Un poco durante todos estos meses hemos hablado de las equivocaciones que tienen las encuestas y por tanto de que no hay que confiarse. Sin embargo, pues Correa, que acostumbra a santificar las cosas en este país, ya dijo. Janet, más allá de lo que diga el presidente saliente y lo que digan las encuestas, lo importante es lo que dice el pueblo ecuatoriano a lo largo y ancho del país. Hay dos certezas y una duda. La primera certeza es que habrá segunda vuelta. La segunda certeza, que nosotros estaremos en segunda vuelta. Y la duda es quién estará en primer lugar. Muy probablemente esa posibilidad es para nosotros también. Y esa es una sensación, como lo digo, a lo largo y a lo ancho del Ecuador. Ahora, eso depende de la ética que aplique el pueblo ecuatoriano, puesto que se ha conocido que durante estas dos últimas semanas de desesperación por parte del partido de gobierno, se han aplicado fórmulas ya muy conocidas, por ejemplo, en países como Venezuela, en donde se utiliza los recursos del Estado ecuatoriano y los empleados también del Estado ecuatoriano en ocasiones para salir disque de censo. Y lo que están saliendo es como un tríptico en donde le hacen firmar a la gente y le prometen que le van a dar los $150 de voto que ofrece, de bono que ofrece Lenín Moreno. Es decir, compran el voto. Mire, Janet, hay una campaña de desesperación de parte del candidato oficialista, el señor Moreno, que de alguna manera es ya reconocido en el Ecuador como el Nicolás Maduro de Correa. Una persona sin liderazgo, sin personalidad propia, al que le impusieron el binomio, el señor Glass, quien es el responsable político de los presuntos actos de corrupción sucedidos en los sectores estratégicos. Ellos han cambiado de estrategia durante 100 días porque nada les ha dado resultados. Y el día 19 de febrero el pueblo ecuatoriano se prepara para decirles democráticamente que se vayan para su casa. Guillermo, sin embargo, como le dije hace un momento, recordemos lo que pasó en elecciones pasadas, y es que el momento en que se pusieron muy tensas las elecciones y la confrontación entre el partido de gobierno y la oposición fue precisamente cuando usted ofreció incrementar el bono de desarrollo humano de $35 a $50. El gobierno, el presidente Correa en ese momento entró en furia y también dijo, pues yo también les ofrezco y yo también les pago. Y eso dio resultado. Desde mi punto de vista, esa es una propuesta netamente populista. Y ahora pues se ofrece incrementar a $150. Si funcionó en el pasado, ¿por qué no va a funcionar ahora? Y digo, apelamos a la ética de la gente y dependemos de ello. Janet, el pueblo ecuatoriano es digno. El pueblo ecuatoriano no quiere que le regalen nada. El pueblo ecuatoriano lo que quiere es una oportunidad, la oportunidad de un empleo. La propuesta de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno, para adquirir soberanía, para asumir el destino de la vida de ellos y de sus familias en sus propias manos, como lo hizo mi padre, un quiteño que durante toda su vida se desempeñó como funcionario público. Y me acuerdo en mi familia cuando llegaban los cambios de gobierno, la inquietud, la preocupación de que mi padre pierda su empleo. A los servidores públicos ecuatorianos yo les quiero decir, en nuestro gobierno habrá estabilidad para ustedes, porque ustedes son personas dignas, son padres y madres de familia que quieren lograr un mejor futuro para sus hijos. El pueblo ecuatoriano no cree en regalos de que te damos electricidad gratis, casas gratis, bono gratis, porque la pregunta es, ¿y por dónde me vas a cobrar todo eso? Y el cobro viene por la restricción a las libertades, libertad de expresión, libertad para escoger la carrera universitaria que un joven quiere estudiar en la universidad, la libre opción de una madre de cocinar en cocina de gas o cocina de inducción. Nada es gratis en la vida, te lo cobran por algún lado.
un sistema de seguridad social autónomo al gobierno, que respete el dinero de los trabajadores ecuatorianos, que devuelva la obligación de aportar con el 40% de las jubilaciones de los trabajadores ecuatorianos, que devuelva esa obligación, esa deuda que tiene el gobierno con el sistema de salud de los jubilados en el seguro social, que además vaya a crear, o como lo vamos a hacer nosotros, crear una institucionalidad para pagar el déficit actuarial de la seguridad social. Eso quieren los ciudadanos ecuatorianos, no baratillo de ofertas de última hora. Guillermo, vamos poco a poco. Usted ha hablado de los burócratas y realmente... No oigo. ¿Ahí ya me escucha? ¿Ya está bien ahí? Por favor, si me arreglan el audio de Guillermo Lazo. Confírmeme, por favor. ¿Ya me escucha? Ahora le escucho, Janet. Perfecto. Entonces, le decía, Guillermo, que usted habla de los burócratas, la situación de estrés que tienen en este momento, porque creen que si cambia el gobierno, pues la mayoría se quedaría sin trabajo. Y realmente comprendo la situación de angustia de esos hogares, pero también hay que pensar en cómo vamos a seguir manteniéndolos, porque no hay que mentirles. Estamos haciendo un sacrificio enorme para poder mantenerlos en el puesto luego de que el gobierno se inventó de que el Estado debía ser la gran madre y la gran generadora o el gran generador de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para darles un trabajo de verdad? Yo quiero dirigirme a los maestros ecuatorianos. Absoluta y total estabilidad en nuestro gobierno. La educación será prioritaria. Quiero dirigirme a los médicos ecuatorianos. Ecuador para los ecuatorianos. Necesitamos plazas de trabajo para médicos ecuatorianos y terminar con el sistema de tercerización laboral que ha hecho Correa con el gobierno de Cuba, quienes a su vez pagan salarios de miseria a los médicos cubanos que vienen al Ecuador. Quiero decirle a los policías ecuatorianos, necesitamos más policías en un trabajo coordinado también con las empresas de seguridad privada, a quienes tenemos que permitirles desarrollar el equipamiento, la tecnología para que contribuyan con la seguridad interna, y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Mi absoluto respeto a su institucionalidad. Hay sectores muy probablemente en los que vamos a aumentar el presupuesto en educación, en salud, en seguridad interna. Por lo tanto, no pueden tener recelo al gobierno del cambio. Eso sí, el pobre señor Freddy Ehlers, de repente por ahí le toca uno del millón de empleos que nosotros vamos a crear y se va a tener que poner a trabajar. Pero eso que lo haga él. Hay instituciones como la Cenecit que la vamos a cerrar, y con el dinero que nos vamos a ahorrar vamos a incrementar el número de becas para que más jóvenes ecuatorianos puedan estudiar en las mejores universidades del Ecuador y del mundo. Bueno, ya voy con el Ministerio de la Felicidad y el Cenecit, pero quisiera abordar el tema del IES. La deuda del IES no es nueva. La deuda del IES ha pasado de gobierno en gobierno, de generación en generación, y siempre hemos tenido y pensado en el estrés de qué va a pasar en el futuro. Es decir, que los jóvenes en un futuro no van a poder tener principalmente la pensión que merecen después de haber trabajado toda su vida. ¿Qué garantiza que usted, en caso de llegar a la presidencia de la República, sí pague una deuda que ya viene siendo arrastrada desde hace años y que hoy está más alta que nunca? La deuda a la que usted se refiere técnicamente se la conoce como el déficit actuarial, que al decir de algunos técnicos supera los 40.000 millones de dólares, y es una deuda con las futuras generaciones, porque hay que tener ese dinero en caja para que al invertirlo genere un rendimiento que permita un valor futuro que a su vez permita el pago de las jubilaciones de quienes hoy tienen 35 o 40 años y aspiran con todo derecho a tener una jubilación digna. En nuestro gobierno vamos a crear la institucionalización necesaria a través de un fondo que tenga un solo objetivo: cubrir esa deuda del déficit actuarial. ¿De dónde van a salir los recursos? De luchar contra la corrupción
en los procesos de comercialización del petróleo, donde ya hemos escuchado que existe la sospecha de que se pierden $4 por barril exportado, 100 millones de barriles al año, 400 millones por año. En los últimos 10 años del correísmo, 4.000 millones de dólares ya tuviéramos en ese fondo. En nuestro gobierno vamos a crear el fondo, vamos a pedir a la OPEP una auditoría al proceso de comercialización y también vamos a bajar el costo de producción del petróleo, que el correísmo lo subió de $9 a $27. Lucharemos contra la corrupción. Ahí está el recurso de los ecuatorianos para poder pagar esa deuda que se llama déficit actuarial con la seguridad social, para que a los jubilados se les pague con dinero en efectivo y no con papeles. Ahora, para luchar contra la corrupción, que realmente se lleva gran cantidad del dinero de los ecuatorianos, ¿qué hacer? Porque no solamente hace falta decisión o voluntad política, hay que tener toda una estructura, porque las raíces de la corrupción, como estamos viendo, realmente están muy hondas, han calado muy hondo en la sociedad. El aparato estatal está corrupto, las cúpulas están absolutamente corrompidas, pero también tenemos gente de afuera que está corrupta, porque para que haya corrupción y para que haya robo de dinero del Estado ecuatoriano hay uno que propone y otro que dispone, y también al revés. Pero pues digamos que estamos inundados de corrupción. ¿Cómo combatirla? Fortaleciendo la institucionalidad del Ecuador, Janet. No hay una fórmula mágica, nada más que, primero, respetar la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, que en esta ocasión Alianza País ya no va a tener la mayoría en la Asamblea. En segundo lugar, fortaleciendo la justicia, porque le pediremos a la ONU para una reingeniería, una reforma, reestructuración técnica de la justicia para que sea independiente, sobre todo independiente de los políticos. En tercer lugar, funcionarios públicos que sean eso, funcionarios públicos, no compinches del presidente. No me cansaré de decir que perfiles como el de María Paula Romo, como el de Betty Amores, como el de Francisco Jiménez y muchos otros ecuatorianos más, son perfiles de funcionarios serios que jamás actuarán en función del interés del presidente como ahora, tapando actos de corrupción. Necesitamos prensa libre, prensa independiente que desarrolle periodismo investigativo como una de las mejores armas de lucha contra la corrupción. Y por último, un gobierno honesto que dé ejemplo a través de ese fortalecimiento institucional. Como usted lo dijo, tenemos que luchar contra la corrupción porque es dinero de los ciudadanos. En el caso de Odebrecht, lo que hizo Odebrecht es aumentar el costo de una obra pública y ahora todos los ecuatorianos tenemos que pagar más caro por una obra pública que hizo Odebrecht, dado que ellos en sus costos calcularon el soborno a estos funcionarios corruptos que recibieron dinero y que ahora no nos quieren dejar conocer quiénes son los nombres, quiénes son aquellas personas para que sean sancionadas de acuerdo con la ley. En nuestro gobierno se sabrá los nombres. Odebrecht deberá devolver el dinero y aquellos funcionarios deberán ir con todos sus huesos a la cárcel. ¿Cuál es su estrategia? Porque para poder llevar todo este plan a cabo necesita de algo muy importante, porque hay que hacer muchos cambios en las leyes y también en la Constitución, y para eso hay que tener una asamblea a favor del nuevo gobierno. Hay una oportunidad porque, como usted dice, ya el partido de gobierno no tendrá una mayoría absoluta como la tiene ahora, pero en cambio por el otro lado hay una dispersión de los puestos y en distintos, digamos, de las curules, en distintos miembros de distintos partidos. Si no lograron hacer una unidad para tener un solo candidato para la presidencia de la República, pensando en el país y no en sus propios intereses, ¿cómo se garantiza usted que va, por ejemplo, a sentar en una misma mesa a María Paula Romo, como usted mismo la ha nombrado, a Betty Amores o al señor Guillermo Celi o digamos a las distintas fuerzas que piensan distinto, proponen cosas diversas para poder llegar a la solución de un mismo problema? Janet, en democracia hay una palabra clave:
diálogo público, poniendo por delante el interés del Ecuador, no el interés personal de nadie, mucho menos el interés de grupos particulares. Yo no tengo ningún problema, estoy muy optimista con que nos sentaremos en la mesa con los socialcristianos, con la ID, con Pachacuti, con los socialistas y plantearemos, con Suma, con Creo, con Juntos Podemos, y plantearemos un proyecto de gobierno amplio, nacional, que ponga por delante la recuperación de la economía, la recuperación de la democracia, la libertad de expresión, reformas a la ley de educación superior, como lo hemos planteado, derogatoria de la ley de comunicación, derogar aquel decreto 16 que ha pretendido actuar como un grillete sobre la sociedad civil ecuatoriana. Yo tengo mucho optimismo de que nuestro gobierno será capaz de liderar ese proceso de la más amplia convergencia y de unidad para recuperar al Ecuador de este modelo correísta que pretende instaurar una dictadura de un partido político en el Ecuador que nos quiere llevar a Venezuela con el nuevo Nicolás Maduro del Ecuador, el señor Moreno, con un vicepresidente que no tiene cara, que no debería presentarse a pedir el voto para ser reelecto, que lo que debe ir es a la Fiscalía para rendir testimonio sobre las acusaciones, al menos ahora, verbales, que pesan sobre él. Bueno, hablando de la necesaria generosidad política que necesitamos en este momento para que piensen en el país y no en los intereses de cada partido político, aunque sean legítimos, pero en este momento pedimos que pidan por el país, le dejo una pregunta para que me la conteste después de comerciales. Si usted pasa a la segunda vuelta electoral, ¿está seguro que, por ejemplo, los socialcristianos, que en este momento aparecerían en unas encuestas como la tercera fuerza electoral, votarían por usted? La respuesta después de comerciales. Hablábamos hace un momento con el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, sobre la necesidad de ver en los políticos una generosidad política, dejar un poco de lado sus intereses, sus rencillas, sus broncas, sus confrontaciones y sentarse a pensar en el país. Y allí hay una pregunta clave. Le preguntaba a Guillermo si usted considera que si usted es el que pasa a la segunda vuelta electoral, contará con los votos de una tercera fuerza política importante en el país, que es el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Qué responde? Janet, una contienda electoral es como una batalla democrática. En esa batalla hay roces sin duda alguna, pero no nos debemos dejar dominar por aquellos detalles. Tenemos que tener una altura de miras, una madurez, como usted la señala, para poder tomar la página, darle vuelta a la página y empezar a escribir en una página en limpio la historia, la nueva historia del Ecuador, el futuro del Ecuador. Yo no tengo dudas que habrá tanto en los dirigentes como en las bases social cristianas, en la ID, en Pachacuti, en el Partido Socialista, como para decir, ok, vamos de aquí en adelante escribiendo esa nueva historia del Ecuador. No tengo la menor duda, Janet, que lo vamos a lograr, porque esa sería una actitud, como usted lo señala, una actitud madura que corresponde a la clase dirigente del Ecuador. Ahora, en justicia le hago la pregunta al revés, porque no quiero además que se me parcialice para ninguna parte. Si es que quien pasa a esa segunda vuelta, pues hay una posibilidad de que sea Cynthia Viteri y no usted, ¿usted haría lo mismo? ¿Usted apoyaría a Cynthia Viteri para una segunda vuelta electoral? Estamos hablando de hipótesis, sé que es difícil la pregunta, pero creo que en un momento de necesidad de madurez necesito que me responda a eso. Mire, no es una pregunta difícil. Yo siempre he hablado bien de Cynthia Viteri como una mujer luchadora. Me encantaría votar por ella, pero lastimosamente no va a estar en la segunda vuelta. Somos nosotros quien estaremos en la segunda vuelta electoral. Por lo tanto, Janet, ya a esta altura, el último día de campaña, yo creo que todos tenemos que estar con esa actitud de unidad frente al Ecuador. Tiene que colaborar usted, tengo que colaborar yo, tenemos que colaborar todos los ecuatorianos, porque nosotros promovemos
ese Ecuador del reencuentro de los 16 millones de ecuatorianos. Desde Quito le envié un mensaje a las bases de Alianza País. Nosotros no llegamos con venganzas. Entendemos que muchos de sus líderes los han defraudado a ustedes. Ustedes están desilusionados. No les agrada aquellos episodios de presunta corrupción. Ustedes también quieren un cambio en ese Ecuador democrático, libre, próspero, solidario. Y en el movimiento Creo, en la alianza Creo 21, Suma 23, y en un gobierno de nosotros, de todos ustedes y de nosotros, van a tener un espacio. Nadie llega con venganzas. Hay servidores públicos de primera categoría a los que deberemos respetar, y a muchos otros miembros de las bases de Alianza País que han demostrado inconformidad en voz baja, pero la han demostrado frente a muchos errores que ha cometido el correísmo, sobre todo en los últimos 4 años. Usted ha manifestado en varias entrevistas, hoy lo volvió a hacer, que va a eliminar el Cenecit y va a tomar ese dinero para poder invertirlo, por ejemplo, en becas, que va a eliminar el Ministerio de la Felicidad porque no sirve para absolutamente nada más que gastar dinero, aunque sea poquito, porque solamente se gastan 3 millones de dólares cada año. Bueno, poquito en las mentes de quienes manejaron muchísimo dinero en los últimos 10 años. Para un ecuatoriano común y corriente, pues llegar a tener 3 millones de dólares para poder sacar adelante un proyecto es mucho dinero. Ahora, pero me pregunto, ¿cómo va a hacer usted para generar ese millón de empleos del que habla, haciendo recortes tan pequeños? Porque va a enfrentar un hueco fiscal de alrededor de 7.000 millones de dólares, una deuda que todavía no sabemos en qué condiciones está, y eso sí realmente tiene una incógnita en la mente de muchos ecuatorianos de cómo llevar a cabo los planes si lo que se van a ahorrar no va a alcanzar para compensar lo que hay que pagar. En primer lugar, Janet, 3 millones de dólares es muchísimo dinero. Con 3 millones de dólares se pudo haber construido un hospital de 30 camas en un cantón pequeño como Zapotillo, como Santa Lucía, en Libertador Bolívar, en el camino por la ruta del Espóndilus. Por lo tanto, es mucho dinero. $1 es mucho dinero. Yo pertenezco a la generación de los desafíos, del esfuerzo. Trabajo desde los 15 años de edad. Nací en el seno de una familia de clase media pobre. Chiro, partí de cero. Logré construir honestamente un patrimonio, saqué adelante a mi propia familia y ahora di un paso adelante porque me cansaron los políticos y dije, ahora yo voy a trabajar por los ecuatorianos. Lo que hice por mi familia lo haré por todas las familias del Ecuador. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar la economía, pues, Janet. No podemos vivir con decrecimientos económicos anuales del 2%, destruyendo 350.000 empleos por año. De ahí la razón por la que yo planteo un desafío muy grande, muy alto, que nos va a hacer soñar a todos los ecuatorianos, como yo soñé cuando tenía 15 años de edad, para decirles, aquí está la meta, 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno, reactivando la economía, eliminando el exceso de impuestos, dejando dinero en manos del sector privado, de los emprendedores, del padre de familia, de la madre de familia. ¿Para qué? Reactivar la economía, incentivar la inversión privada, local, internacional, lograr la senda del crecimiento, generar empleo, y con esa activación de la economía al gobierno le va a ir muy bien, pensando primero en la economía de la familia ecuatoriana y después en la economía del gobierno. Ahora, esta es una pregunta que le he hecho a casi todos los candidatos, porque, digamos, vamos brincando de un sistema para otro, ¿no? Como no funcionó el neoliberalismo, entonces ahora pensamos que tenemos que irnos a la izquierda, después volvemos otra vez a la derecha y ahora nos vamos al socialismo del siglo XXI, tampoco funciona. Entonces vamos de decepción en decepción, yéndonos de un extremo a otro. Y quiero hablar de las oportunidades que han tenido los gobiernos de derecha o centro derecha para realmente crear una clase empresarial responsable. Porque pues lo que hemos visto es que se generan muchos impuestos, se genera mucho dinero por parte de la empresa privada,
pero en cambio los empleados no están en las mejores condiciones, no han sido laboralmente responsables. Hemos visto, por ejemplo, una figura como la tercerización, que en papel suena bien y puede ser una excelente alternativa, pero abusaron de ella y denigraron el trabajo de esos ecuatorianos que tenían esa única opción. ¿Cómo lograr ese cambio también? De tener empresarios motivados, pero responsables con sus empleados. Y quiero aclarar, no hablo mal de toda la clase empresarial. Aquí hay empresarios extraordinarios, muy buenos y responsables, pero digamos, cuando está la oportunidad del apoyo de un gobierno ahí, muchos se tientan a no hacer lo correcto. En primer lugar, Janet, nosotros no estamos planteando la tercerización laboral, en primer lugar. En segundo lugar, quien ha aplicado tercerización laboral en el Ecuador en los últimos 10 años es Correa. Cuando llega a un acuerdo con Cuba, le paga a Cuba el dinero de los servicios de los médicos cubanos y es Cuba el que le da salarios de miseria a los médicos cubanos que trabajan en Ecuador. Por lo tanto, ahí hay una doble moral. Insisto, nosotros no planteamos reformas al Código Laboral, nosotros planteamos el respeto a los derechos laborales. Ayer en Quito, un empleado de una empresa privada me decía, por favor, elimine el tope de las utilidades a los empleados privados. Nosotros lo vamos a hacer porque ese es el esfuerzo de un padre de familia. No hay razón para poner un tope y decir, lo que tú produces hasta aquí te lo llevas para tus hijos. Y por encima de ese nivel se lo lleva el gobierno. ¿Para qué? ¿Para despilfarrarlo en la refinería del Pacífico? ¿Para que aparezcan fajos de billetes en los tumbados de los funcionarios correístas? ¿O para que aparezcan cuentas en paraísos fiscales inexplicables en cuanto al origen de los fondos? Definitivamente que no. Por lo tanto, trabajaremos. ¿Por qué? Porque suba el salario real. La manera de subir el salario real es eliminando el exceso de impuestos, eliminando sobretasas arancelarias, eliminando topes de importaciones, reactivando la economía con una mayor oferta, bajan los precios y con el dinero actual adquieres más. Y además con empleos de calidad. No puede ser que los jóvenes estudien, perdón la expresión, se saquen la madre 4 años de la universidad para que luego consigan un empleo simplemente de oficinista en una oficina pública. Nosotros vamos a promover la ley del primer emprendimiento porque el joven ecuatoriano no solo quiere un empleo, quiere trascender en la vida, quiere dejar huella, quiere hacer lo que yo hice desde muy temprana edad, desde los 20 años, emprender en muchos sectores, industrial, comercial, en la acuacultura, en el campo cívico también, y crear más de 100.000 empleos desde el sector privado, cosa que no lo puede decir ninguno de los otros 7 candidatos, menos el señor Moreno, que ha vivido en Ginebra, la ciudad más cara del mundo, con dinero público, sin ser funcionario público, sin pagar impuestos. Pero ese será uno de los temas del debate al que no podrá rehuir el señor Moreno en segunda vuelta. Guillermo Lasso, terminamos con esta entrevista y arrancamos esta noche con el silencio electoral. Quisiera darle 30 segundos simplemente para motivar a la gente y a decirle concretamente por qué tendrían que votar por usted. El 19 de febrero solo hay 2 opciones. O votas por el cambio o votas por el continuismo de Correa en Moreno y en Glass. Te invito a votar por la alianza Creo 21, Suma 23. ¿Para qué? Para lograr un Ecuador democrático, un Ecuador libre, un Ecuador donde todos tengamos el derecho a prosperar y un Ecuador solidario que se preocupe de los adultos mayores, de los ancianos, de los discapacitados, que se preocupe de la mujer ecuatoriana para hacer respetar sus derechos, que se preocupe por todos los ecuatorianos. Por eso te invito a votar por el cambio. Vamos todos juntos por el cambio el 19 de febrero. Un abrazo a todos ustedes y seguramente, Janet, a usted la veré el día domingo en la tarde para celebrar ante todos los ecuatorianos el triunfo de la libertad y de la democracia en Ecuador. Veremos qué sucede. Yo, de mi parte, como a todos los candidatos,
le deseo muchísima suerte. Quisiera comentarles a todos nuestros televidentes que en estas 2 últimas semanas procuramos ajustarnos a la agenda de los candidatos para tener a cada uno de ellos durante la media hora completa y poder recoger sus propuestas y sus últimas palabras antes de la primera vuelta electoral. Para hoy, y ajustándonos a la agenda de Lenín Moreno, lo teníamos como invitado para una segunda media hora en este programa. Lamentablemente, a última hora su agenda se complicó, nos manifiestan sus asesores y no pudimos contar con él para poder tenerlo al igual que los demás candidatos exponiendo sus propuestas y también dando respuesta a algunas preguntas que teníamos sobre lo que ha sucedido en las últimas semanas, sobre esto del bono de los $150, ¿cómo va a ser para cumplir con tantos ecuatorianos que hoy pueden estar ilusionados en eso como una forma de seguir recibiendo asistencia del Estado y no aprendiendo a pescar como se debería o como todos esperamos? En fin, aquí queda este espacio para Lenín Moreno. Nos queda debiendo este espacio y esperamos que en esa segunda vuelta electoral, si es que se presenta, pues podamos tenerlo para que nos pueda responder amplia, libremente, tranquilamente a un montón de preguntas que teníamos para él. Con esto me despido, nos vamos a un corte comercial, que tengan un muy buen día.